El 18 de octubre se inició en Chile un proceso político y social que hizo posible que pudiéramos cambiar la Constitución de la República, de tener la opción de, por primera vez, tener una Constitución nacida en democracia, que tuviera plena participación de la sociedad. Estando en esa discusión en que el Chile despierto estaba discutiendo el tipo de sociedad que quería, su valoración de los derechos sociales, en un pleno proceso de discusión en asambleas territoriales y cabildo que ya se había iniciado, emerge el coronavirus como una amenaza sanitaria a nivel global y termina por cambiar la agenda, pero por otro lado termina también por develar una serie de características en nuestro caso particular, de nuestro modelo de desarrollo. Coronavirus entonces emerge como una radiografía, como un estado de diagnóstico actual que termina por evidenciar una serie de características de la forma en que vivimos en Chile. Entonces quisiera estructurar esta exposición en un primer momento tratando de explicar qué es el coronavirus, qué es esta pandemia. Luego tratar de evidenciar cómo enfrenta al sistema de salud chileno, con qué características contamos en Chile para poder hacerle frente a esta pandemia, y luego vincularlo en tercer lugar con la concepción de salud que tiene nuestra Constitución, que también se ve plasmada en nuestro sistema actual y con ello en la forma que tenemos de enfrentar esta pandemia. Coronavirus es un virus que fue aislado e identificado por primera vez en enero de este año en China, en Wuhan. Es un virus nuevo, su reservorio inicial eran los murciélagos y por hipótesis que todavía no están muy claras se produjo un salto interespecie y pudo contagiar a los seres humanos. Esto parte en enero del 2020 en China y posteriormente la historia es bastante conocida. Se produjo una importación de casos a distintos países del mundo, lo que nos tiene hoy día en un estado de las epidemias que se denomina pandemia, que es cuando existe una distribución generalizada. Y hoy día existen más de 300.000 personas contagiadas, más de 33.000 muertos y más de 175 países que están con brotes activos de esta enfermedad. Quizás una de las características más determinantes de nuestro sistema de salud chileno para responder adecuadamente a esta crisis es el número de camas de unidad de cuidados intensivos, las camas críticas, es decir, camas que cuentan con un ventilador. Chile, a fines de marzo, tiene una capacidad de 1.300 camas críticas entre el sistema público y el sistema privado. Todas las estimaciones de requerimientos de camas críticas que se han hecho en distintos grupos académicos, tanto en la Universidad de Chile como en otros centros, plantean que en la segunda semana de mayo o posteriormente los requerimientos van a ser 3 veces eso. Por lo tanto, nuestro sistema, si es que hoy día no logramos gestionar un cambio eficiente, no va a tener ninguna opción de dar abasto para todas las personas que así lo requieren. No contento con eso, otro ejemplo que retrata muy bien cuán preparados estamos o no para responder a esta crisis es que la gran mayoría de las horas médicas están distribuidas inequitativamente. El sistema público, que atiende el 80% de la población chilena, tiene que hacerse cargo de cuidar a la población más envejecida, que a propósito de esta pandemia más riesgo de morir tiene, con menos del 50% de las horas médicas. Es decir, la concepción de salud que tenemos hoy día, esta inequidad estructural, este subfinanciamiento crónico que existe en el sistema público y que permite la existencia de lucro en el sistema privado, determina que la posibilidad de atención, la oportunidad de atención, las probabilidades de sobrevivir en uno u otro subsistema van a estar determinadas por, en muchos casos, la capacidad global del sistema
y por la capacidad de pago que tenía uno u otro afiliado. Otro elemento que ha sido interesante, que devela la concepción de salud que tiene hoy día este gobierno y que es cuál ha sido la concepción de salud hegemónica, por un lado, y por otro lado, cuál es la concepción que tiene el Estado respecto de el garantizar derechos sociales. El ejemplo de lo que ha ocurrido con espacio riesgo yo diría que es paradigmático. El Estado teniendo la facultad, a propósito del estado de emergencia, de expropiar o de generar un direccionamiento de la red privada que le permita funcionar como si fuera dueño de esa red, prefiere y opta por comprar insumos con sobreprecio por una parte y por otra con generar contratos en que hay privados específicos que en esta crisis sanitaria obtienen ganancia. Esa concepción de que el Estado se resta del ejercicio de garantizar derechos sociales y asume un rol subsidiario ha sido evidente en esta crisis. Lo mismo, el Estado tiene la posibilidad de, en este contexto, avanzar en regular algunos precios en algunos mercados de algunos insumos para que, por ejemplo, el alcohol gel, las mascarillas, los elementos de protección personal en general estén adecuadamente distribuidos en los trabajadores de la salud que día a día tienen que atender a personas sospechosas o confirmadas de coronavirus. Y realmente lo que vemos es todo lo opuesto, que se deja que el mercado redistribuya, que el mercado administre, y eso termina generando que estos recursos se distribuyen en función de la capacidad de compra y pago de uno u otro municipio, de uno u otro servicio de salud, y no siguen ninguna racionalidad sanitaria, entendiendo y asumiendo que van a ser distribuidos de una manera adecuada. Otra cosa interesante que ha pasado en Chile a propósito de esta crisis sanitaria es que se han develado también las precariedades de nuestro modelo en distintos ámbitos. Por ejemplo, se indica cuarentena, se indica que las personas dejen de trabajar y que se refugien en su domicilio y que no se expongan y no expongan a otras personas. Pero en realidad, en las condiciones actuales que tiene Chile, es muy difícil cumplir estas indicaciones. La realidad del sistema laboral chileno es que tenemos algo así como el 70% de la población que trabaja en Chile gana menos de 550.000 pesos. De ese porcentaje, cerca del 70% o están a honorarios o no tienen un contrato. Luego, si uno va a otro derecho social, por ejemplo, al derecho al agua, al derecho al uso y goce de recursos naturales como bienes públicos, un tema que también debe estar y ser discutido profundamente en nuestra nueva constitución, vemos que hay gente que tiene la posibilidad de lavarse las manos y gente que no. ¿Cómo le pedimos a la población rural de Petorca que se lave las manos con la frecuencia que requiere si es que el camión aljibe solamente da lo justo y necesario? Respecto a nuestros adultos mayores, se ha planteado en todos lados que son la población de más riesgo. Y en Chile tenemos cerca de 3 millones de adultos mayores que necesitan trabajar porque las pensiones insuficientes simplemente no alcanzan para vivir en Chile. Hay otra cosa que es característica de nuestro modelo que tiene que ver con el derecho a una vivienda adecuada. Si uno analiza las recomendaciones internacionales o la serie de autores académicos y organizaciones sociales que defienden el derecho a la vivienda adecuada, en realidad en Chile eso no ocurre. Tenemos hacinamiento crítico y tenemos hacinamiento en todas las regiones de nuestro país y en las capitales regionales, específicamente en Santiago, en la región metropolitana, hay comunas en que el hacinamiento crítico es realmente vergonzoso. Si estamos tratando de enfrentar esta pandemia, a propósito de esta pandemia, terminan por develarse esas realidades que muchas veces están invisibilizadas. ¿Cómo le vamos a pedir a una familia, un núcleo familiar que vive hacinado, que pueda protegerse del contagio si es que uno de sus miembros familiares está contagiado, si tienen que vivir más de 5 personas en una habitación? Entonces, eso es lo que ha ocurrido con el coronavirus. Se termina por develar una serie de precariedades en pensiones, en vivienda,
en salud que terminan teniendo también externalidades sanitarias y terminan también determinando exposiciones diferenciales a riesgos de enfermar y con ello de morir. Entonces, cuando se habla de que la salud no es solamente lo que hace el trabajador de la salud en el box o en la atención, estamos hablando concretamente de esto. Lo que sucede es que con estas crisis se evidencia claramente y es motivo de discusión y es motivo de alarma generalizada. Pero tenemos que tenerlo muy presente a la hora de discutir qué tipo de sociedad y qué tipo de país queremos generar para el futuro con nuestra nueva Constitución. Respecto de lo que aparece hoy día en la Constitución sobre el derecho a la salud, en el artículo 9 de nuestra Constitución se garantiza el libre e igualitario acceso a acciones de salud, atenciones, pero no se protege en ningún lado el derecho a la salud. Por otra parte, se establece la salud como el resultado de acciones sanitarias específicas y muy enfocadas en lo terapéutico, cuando en realidad lo que uno esperaría de una concepción de salud actualizada es que se interprete como el goce del mayor estado de bienestar posible, y para eso hay que tener una serie de características de las sociedades que deben ser garantizadas constitucionalmente para que se alcance ese estado de salud. A esto se le llaman determinantes sociales de la salud. Es decir, que para que yo tenga la salud que me permite desarrollarme y ser feliz, tengo que tener una serie de características en mi vida cotidiana que permiten tener ese estado. Esto no es otra cosa más que una vivienda adecuada, un barrio seguro, tener acceso al uso y al goce de recursos naturales, tener pensiones dignas, tener condiciones de trabajo adecuadas, tener, por supuesto, derecho a educarme y especializarme, si así lo quisiera, a disfrutar de la cultura. En fin, una serie de características respecto de condiciones de vida que van a determinar que uno tenga o no derecho a la salud realmente. Cuando se ha querido en la historia reciente de Chile avanzar en seguridad social, esta Constitución ha sido un obstáculo y se ha planteado que la redacción actual de la Constitución protege la posibilidad de elegir y protege el derecho a propiedad. Y ese derecho tiene una importancia que es mayor que la posibilidad de que el Estado pueda proteger constitucionalmente y garantizar el derecho a la salud. Bueno, ¿qué sistema tiene que tener Chile? Es una pregunta bastante interesante. Para responderla vinculándolo a la discusión constitucional, uno podría decir que tiene que ser un sistema que se base en los principios de la seguridad social, independientemente de su característica, de su estructuración, del modelo, del tipo de sistema. Si está basado en los principios de solidaridad, integralidad, equidad, uno podría pensar que va a ser un sistema que no va a dejar a nadie atrás. En ese sentido, uno podría tener perfectamente un sistema como el que teníamos antes de la dictadura, que era un sistema que se parecía al sistema que actualmente tiene Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud o un Servicio Nacional de Salud. Y podría plantear otras opciones como tener un sistema como el que tiene Uruguay, Canadá, Estonia, que son seguros nacionales de salud. Cualquiera de estos sistemas que entiendan la salud como un derecho y que la garanticen constitucionalmente y que estén basados y protegidos, si se quiere, constitucionalmente desde los principios de la seguridad social, son sistemas que tienen mayores posibilidades de ofrecerle la salud que merece y necesita la población chilena en un contexto como este.